Lo que nos prometieron fue tener a mi hija Anamelí viva, pero pues conforme pasa el tiempo, la verdad es que dices, ¿en verdad van a poder cumplir eso? Como saben, una historia que ha sido tendencia en los últimos días ha sido el tema de Ana Amelie. Sí, la historia de la desaparecida en el Ajusco, bueno, de hecho, de una de las tantas desaparecidas que han estado en el Ajusco. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en otros puntos que no hemos analizado tan detalladamente, incluyendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con los diferentes comentarios que han dejado en los videos y que sí, lógicamente los podemos aprovechar para analizar las cosas al estilo de un gran máster. Así que escuchemos nuevamente este pequeño fragmento. Lo que nos prometieron fue tener a mi hija Anamelí viva, pero pues conforme pasa el tiempo, la verdad es que dices, ¿en verdad van a poder cumplir eso? Lo que nos prometieron fue tener a mi hija Anamelí viva. Aquí iniciamos con esta frase y ya tenemos la primera pieza que no encajaría por ningún lado. Lo que nos prometieron. Y es una afirmación bastante interesante, ¿saben? Por no decir que hasta incluso es un poco ridícula. Porque surge la pregunta de lo que hemos analizado, de las entrevistas que hemos escuchado, en donde se toca este tema de Anamelí, que incluso ya hasta lo llevaron a la mañanera con la presidenta. Surge la pregunta, ¿quién demonios? ¿Quién exactamente le hizo esa promesa? ¿La presidenta? ¿El fiscal? ¿Un ser divino? Pero como que aquí ya no se están enfocando tanto en aportar información que esté basada en la realidad, sino que podríamos asegurar que nadie como tal, porque quien que estuviera en una posición de autoridad, en una posición oficial o con un mínimo de sentido común, podría prometerle a una familia que encontrará a una desaparecida con vida. Hasta además sería algo poco ético. Entonces como que ¿por qué iniciar una declaración con algo así? Con algo que hasta sería algo ridículo. Y esto se basa más en lo que hemos mencionado. Precisamente este video corresponde a una entrevista que se llevó a cabo hace apenas unos días. De hecho, tiene un día que se llevó a cabo esta entrevista. Pero ¿por qué se inicia de esa manera? Y no es un error. Como lo mencionamos, muchas de las cosas que ya estamos viendo aquí en este caso de Anamelí no es una cuestión de error, sino que es una cuestión de estrategia. Más como ya llevando el caso, ya no una cuestión de simplemente de un dolor de una madre buscando a una hija, sino ya más a un tipo de fabricar un tipo de incumplimiento de contrato, casi. Aunque también sería válido, ¿no? Que dijeran, a ver, no, Grandmaster, sí le prometieron que la van a encontrar con vida, esta persona, se lo dijo, y tendríamos que ver qué puesto tiene esa persona, y realmente qué capacidades tiene esa persona como para atreverse a prometerle algo así. Y es que esto sí lo que permitiría es que ya no se posicionara ella como una víctima de una tragedia, ni a ella ni a su familia, sino simplemente como acreedores de una deuda que el Estado ahora tiene con ellos. Sí, porque les prometió que con vida, ¿no? Y surgiría la pregunta, ¿realmente eso pasó? Así que como lo mencionamos, hay muchas cosas que si las vas sumando poco a poco, te sale una cuenta gigantesca. Y sí, este es un movimiento más enfocado a la manipulación, ya que convierte lo que sería una súplica ahora en una exigencia diciendo que le prometieron. Y lo más importante, desviar la atención de las preguntas incómodas sobre las decisiones que llevaron a su hija a esa montaña, y ahora la voltea hacia una falla del sistema. Y sí, esto ya no es una situación genuina, sino que es el primer ladrillo al momento de construir una narrativa donde la culpa sea de alguien más, y la solución convenientemente siempre implicará darle más poder y más control a las mismas autoridades, que según ella le han fallado. Ok, pero también cabe esa posibilidad, ¿no? Que me digan, no, efectivamente a la señora sí le prometieron, y lo pueden dejar en la caja de los comentarios. ¿Quién fue específicamente la persona que le hizo esa promesa? ¿Qué puesto tiene? Pero les podría casi garantizar que es otra mentira más para buscar manipular la narrativa. Lo que nos prometieron fue tener a mi hija Anamelí viva, pero pues conforme pasa el tiempo, la verdad es que dices, ¿en verdad van a poder cumplir eso? Y tal como lo hemos comentado en los casos anteriores, en estos casos que tienden a aparecer ya más como circos mediáticos, donde se permite que se generen esas confusiones, incluso hasta cortinas de humo, como en otros, como en el caso de una Frida Sofía, en un caso como de Bani Escobar, te das cuenta que los medios de comunicación masiva también les echan la mano, porque esa pregunta de quién le prometió, en una situación normal, créanme que sería la primera que un periodista real tendría que hacer. Es la pregunta más obvia, la más necesaria. Y bueno, basado, no solamente, digamos, no es la primera pregunta que se tendría que hacer porque necesariamente el periodista le quisiera echar su relato para abajo o que se demostrara que es una mentira lo que está diciendo, no, sino porque sería un dato muy importante, si se lo prometieron y quién se lo prometió, encontrarla y específicamente con vida, porque entonces qué elementos tendría esa persona, qué conocimientos tendría esa persona, qué garantías tendría esa persona de saber que Anamelí está con vida y por ende poderle prometer a la mamá que se la va a entregar con vida, pero aquí no lo hacen. Lo que sí tenemos son dos posibilidades, la primera y la más probable
es que son cómplices de la narrativa. Saben que esa pregunta reventaría la burbuja de la víctima perfecta y no están dispuestos a hacerlo, ya que esto no se mantiene un tema de información, sino más de mantener el show. Y la segunda posibilidad, igual de grave y de interesante, es que quizás sí lo preguntaron, por lo mismo, no porque los medios de comunicación le quisieran evidenciar alguna mentira o simplemente por curiosidad, así nomás por puro morbo, no, sino que quizás sí lo preguntaron porque dijeron, bueno, si alguien te promete, ¿quién es ese alguien que te lo está prometiendo, no? Porque pues a lo mejor el que te lo prometió fue un indigente de por ahí, o a lo mejor fue el espíritu de tu abuelita, al igual que en algún otro caso, cualquier otro caso, por ejemplo, que estuvieran entrevistando a Doña Pelos y que dijeran, es que me prometieron que la respuesta a mi afore o a mi trámite de pensión del Seguro Social me lo iban a dar antes de que terminara el mes de julio, y que le estuvieran dando seguimiento a ese caso, ¿no? Entonces la duda, sin pensarlo, sería, ¿y quién le hizo esa promesa? Aquí también, ¿no? Como lo mencionaba, no porque el periodista le quisiera evidenciar ni nada, sino al contrario, porque ¿qué elementos tendría esa persona para saber que Annamalie está con vida? A tal grado de que le pueda prometer que, como está con vida, se la va a entregar pues con vida. Han pasado 2 semanas y los padres de Annamalie García siguen sin saber nada de su hija, desaparecida el pasado 12 de julio en el Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan. Debes agarrarte ese dolor y participar con las autoridades y pedir, solicitar, es muy importante. Los retos son esos, los tiempos, los protocolos, los procesos, quizá de acuerdo a las emergencias hacerlos pues más rápidos. Annamalie. Y aquí, quizás sin querer, la señora nos da una de las respuestas a una de las preguntas que más han generado en los diferentes videos. Sí, porque si hay algo que hemos encontrado en un video, en otro y en otro, es que la gente comenta, oye, pero ¿por qué no se ve el dolor de una madre? ¿Por qué la señora se ve tan serena, tan entera? Y quizás tiene que ver con lo que ella misma menciona en el video, que le hicieron una promesa de que se la entregaran con vida, aunque pues quizás hay mucha información que nosotros como tal no conocemos, y que la persona que le hizo esa promesa sea una persona de, pues sí, el nivel suficiente como para tomarla en serio, a tal grado que la mencionó ella, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que si una persona ya te hizo esa promesa, sí te quitaría mucho peso de encima. Ahora, como lo menciona como tal, que debes agarrarte de ese dolor y participar con las autoridades, y pedir y solicitar es muy importante. Entonces ya tendremos el por qué no refleja como tal una cuestión de dolor, porque pues ella ya tiene la promesa que le hicieron de que se la va a entregar con vida. ¿Quiénes? Pues esto está como lo de los amigos que se quedaron de ver con ella y que a la mera hora no se presentaron, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde son? ¿Desde cuándo eran sus amigos? No, pues quién sabe. Ahora, ¿quién hizo la promesa? Pues entonces con eso podríamos entender perfectamente por qué no tiene esa respuesta que tendría cualquier otra madre, porque pues a cualquier otra madre, ¿quién demonios le está prometiendo que se la van a entregar con vida a su hijo? Pues no, ¿verdad? Y como lo dice, está más enfocada en agarrarse, pedir y exigir y trabajar con las autoridades. Y pues tener en mente eso, que le prometieron, ¿no? Que se la van a entregar con vida. ¿Quiénes? Han pasado 2 semanas y los padres de Annamalie García siguen sin saber nada de su hija, desaparecida el pasado 12 de julio en el Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan. Debes agarrarte ese dolor y participar con las autoridades y pedir, solicitar, es muy importante. Los retos son esos, los tiempos, los protocolos, los procesos, quizá de acuerdo a las emergencias hacerlos pues más rápidos. Annamalie salió de su casa el pasado 12 de julio para hacer senderismo en el Ajusco. Sus padres aseguran que los amigos con los que se encontraría no llegaron y se unió a otro grupo. El último mensaje que recibieron de Annamalie fue una foto en la cima del Pico del Águila. Al día siguiente, colectivos y equipos de rescate empezaron a buscarla, pero los elementos federales se sumaron hasta 13 días después en la jornada de búsqueda del pasado viernes. Y bueno, si pensaban que lo anterior era interesante, esto se pone aún mucho más interesante, ya que otro de los temas que tanto se han mencionado, bueno, se han tocado superficialmente, pero como tal no se ha indagado, según conveniencia, ha sido el grupo de los amigos. Esto, como les comentaba, por cosas como estas, es que pareciera que ya es una versión más enfocada a construir una narrativa mucho más emotiva, y no tan apegada a la realidad, sino buscando presentar una versión más limpia de los hechos. Por ejemplo aquí, donde nos dicen que sus padres aseguran que los amigos con los que se encontrarían no llegaron y se unió a otro grupo. Sí, así es. Esa es la versión que ya se está mencionando, ¿no? Que no llegaron y que se unió a otro grupo. Y es precisamente esa versión que genera las dudas, los cuestionamientos de, oye, pero ¿a poco entonces a la mera hora todos lo quedaron mal? ¿Lo ven? Hasta este momento podríamos decir, pues simplemente es conveniente, es simple, no llegaron. Una frase que inmediatamente la convierte a ella en una víctima de la informalidad de otros y justifica toda la cadena de eventos posteriores. Es una historia fácil de poderla digerir, diseñada para generar empatía instantánea y sobre todo para no hacer preguntas.
Pero ¿qué pasa cuando echamos un pequeño vistazo a la historia? Incluso cuando su propio padre comenta qué fue lo que pasó. ¿Esto realmente coincide? Pues escuchemos un poco de lo que se mencionó hace algunos días atrás. Mi hija salió el sábado por la mañana digamos que a una ruta de senderismo en el Ajusco, específicamente en el Pico del Águila. Y perdimos contacto con ella alrededor de las 3, 4 de la tarde, digamos, ya no recibió nuestros mensajes, pero pensábamos que venía descendiendo y pues bueno, iba a llegar, pero pasaron las horas y no llegó, y levantamos pues un reporte ante las autoridades. Nos presentamos a buscarla el mismo domingo en la madrugada, y se han hecho, bueno, todos estos días que han pasado varios recorridos, y bueno, todavía no la encontramos. Ella estaba, digamos, planeando ir con un grupo de amigos, pero por alguna razón que desconocemos no se pudieron reunir, y decidió ir por su cuenta, y allá se unió a otro grupo de senderistas con los cuales ascendió, y bueno, sí sabemos perfectamente que estuvo en la punta de la montaña, y tenemos entendido que inició su descenso, pero ahí es donde perdimos comunicación. Y entonces, como seguramente ya se dieron cuenta, aquí es el momento en donde el tema se pone aún mucho más interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que en la versión de hace algunos días, considerando que la mamá pues se encontraba en otro país, ¿no? Y que el que tenía conocimiento de primera mano hasta el último momento que mantuvo Anameli comunicación con algún familiar fue precisamente con su papá. Y él pues hace uso de esa frase. Tenemos entendido que inició su descenso, pero ahí es donde perdimos comunicación. Y la pregunta, ¿esta novia? Que increíblemente nadie de los medios de comunicación la ha llevado a cabo, o digo, quizás sí la han llevado a cabo, pero han editado ese fragmento ¿para qué? Precisamente para que no se pierda esa historia. Tenemos entendido que inició su descenso, pero entendido por quién. ¿Quién exactamente le dijo eso? Porque aquí es donde la historia oficial, basado en la versión que nos han mencionado, de que pues la dejaron, de que el grupo la dejó. Y también recordemos que, como tal, ya después se hizo la aclaración por parte del mismo grupo que ellos no habían subido juntos, sino que simplemente se las había pegado o que habían coincidido ya en ese momento. Y ese mismo grupo que estuvo en ese momento menciona que ella quiso quedarse a contemplar la naturaleza. Entonces, pues el padre, ¿qué personas fueron las que le dijeron que había comenzado ella el descenso? Repito, las personas que se encontraban en la cima con ella, lo que declararon y lo que han mencionado es que quiso quedarse sola en la cima para contemplar la naturaleza. Entonces, ¿qué otro grupo de personas es la que le mencionó, la que le manejó la versión de que ella inició su descenso? Al igual de que ya vimos también en la ocasión anterior, ¿no? Que por una parte se hace alusión a que los amigos con los que se encontraría no llegaron y que entonces tuvo que unirse a otro grupo. Pero en la versión original, dicha por él mismo, dice ella estaba, digamos, planeando ir con un grupo de amigos, pero por alguna razón que desconocemos no se pudieron reunir y decidió ir por su cuenta. Y allá se unió a otro grupo de senderistas. Ah, ¿verdad que la cosa ya cambia? Y ahora también faltaría el saber, bueno, a la señora quién le prometió que se la entregaría con vida. Mi hija salió el sábado por la mañana digamos que a una ruta de senderismo en el Ajusco, específicamente en el Pico del Águila. Y perdimos contacto con ella alrededor de las 3, 4 de la tarde, digamos, ya no recibió nuestros mensajes, pero pensábamos que venía descendiendo y pues bueno, iba a llegar, pero pasaron las horas y no llegó, y levantamos pues un reporte ante las autoridades. Nos presentamos a buscarla el mismo domingo en la madrugada, y se han hecho, bueno, todos estos días que han pasado varios recorridos, y bueno, todavía no la encontramos. Ella estaba, digamos, planeando ir con un grupo de amigos, pero por alguna razón que desconocemos no se pudieron reunir, y decidió ir por su cuenta, y allá se unió a otro grupo de senderistas con los cuales ascendió, y bueno, sí sabemos perfectamente que estuvo en la punta de la montaña, y tenemos entendido que inició su descenso, pero ahí es donde perdimos comunicación. Aparte se reportó su ubicación dentro del Ajusco hasta que tuvo comunicación, y se han hecho algunas geolocalizaciones donde su teléfono se ubica en 2 puntos distintos, pero se han hecho búsquedas en uno de estos puntos sin éxito. Entonces se está buscando también afuera de el Ajusco, pero no tenemos algo todavía concreto donde podamos estar seguros. Esos puntos es en la zona de Parres, está cerca del Ajusco, y otro en la zona de Chapultepec. Alrededor de ella se reportó alrededor de las 2:30, y todavía recibió mensajes
que yo le envié a las 4:30 aproximadamente. Prácticamente no hay señal de internet en esa zona, es muy, muy complicado y realmente pues los mensajes te llegan ocasionalmente y tú si mandas algo igual sale mucho tiempo después, entonces no hubo como tal una comunicación, solo me compartió una foto y me dijo que se había unido a otro grupo y eso fue todo. Bueno, y aquí es donde llegamos al otro punto. Solo me compartió una foto, eso confirma que la foto de redes sociales, pues sí, fue como tal la que le llegó del teléfono de Annamalie, ¿ok? Eso confirma que lo que se tiene como base en las redes sociales no fue inventado, no fue editado, sino que sí es algo que le llegó al teléfono y me dijo que se había unido a otro grupo. Y aquí tenemos más de lo que ya habíamos analizado en otros videos anteriores, donde sin lugar a dudas hemos dicho, olvidemos por un momento que estamos hablando de estos personajes, ¿no? Imaginemos que es un Grandmaster, o imagina que eres tú, aquí ya con la teoría de que cambiamos del hecho de primero mencionar que había llegado ella, pero que los de su grupo de amigos no habían llegado, y después la cambiamos a que ya tenía conocimiento de que su grupo de amigos no iba a ir, y que aún así decidió ir. Ok, olvidemos que son esos personajes, entonces tenemos que le menciona de otro grupo, pero específicamente cómo fue eso, el decirle a su papá solo para avisarte que ya estoy en la cima, me uní a otro grupo, adiós, inmediatamente, por ejemplo, todos aquellos que dicen, es que como tú no tienes hijos y es que se te hace muy sencillo preguntar, pero, o sea, no sé si, ¿a poco no les daría un poquito de curiosidad? Así, olvidemos que necesariamente tengan que ser sus hijos, sino que simplemente sea una persona que esté a cargo de ustedes. ¿Qué es lo que pasaría? Pues no sé, o sea, yo me imagino que las preguntas que se saldrían por instinto sería como que, a ver, como que, ¿qué grupo? ¿Quiénes son? ¿Ya están más? O sea, yo digo que serían las preguntas básicas que tendrían que pasar. O posiblemente, aquí surge la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pensará la gente que realmente sí tiene hijos? Porque aquí vamos a dar el beneficio de la duda. Lo clásico, ¿no? Que a un gran Master Gorila le dicen, a ver, se nota que no tienes hijos, obviamente no es así. Bueno, pero la gente que tiene hijos y que de repente dice, es que sabes que íbamos a hacer una protesta contra la gentrificación, o íbamos a unirnos a un recorrido a X lugar, ¿no? A un día de campo, o a X cosa, o simplemente vamos a irnos en grupo para hacer nuestro examen para la carrera, para la universidad, o simplemente para correr el maratón. Y no estamos hablando de lugares en medio de la nada, no estamos hablando de lugares que, ¿sabes qué es el bosque? Bueno, un bosque así como tal que digamos qué bruto, qué bárbaro, qué bosque no, pero al menos dentro de la Ciudad de México sí se puede considerar un bosque. ¿A poco no te surgiría la duda de, o sea, ¿a cuál grupo te uniste? ¿Y quiénes son? ¿A qué hora bajan? ¿A qué hora regresan? ¿O cómo? Y que la respuesta fuera, no, pues es que mira, lógicamente con las personas que me había puesto de acuerdo para ir a hacer ese examen a la escuela no llegaron, pero de repente pues vi que había otro grupo más grande, incluso pues hasta como que secuestraron un camión, ¿no? Ahora que recordando lo que pasó con el caso de Ayotzinapa, por poner un ejemplo, y me uní a ellos. ¿Por qué? Pues porque me dijeron que se me quería unir. O bueno, no vamos a ponerlo de esa manera, sino que simplemente se unan al grupo de otros, pues de otras preparatorias que también fueron y sería, oye, pero ¿con qué facilidad te metes así nomás? O igual para hacer un recorrido, cualquier cosa, ¿a poco no te daría un poquito de curiosidad? Y sobre todo, ¿a qué hora bajan? Ya que tenemos que se han manejado diferentes horarios, no según conveniencia. Se ha mencionado que a las 4, que a las 5, que a las 6, que a las 7, que tuvo conocimiento de que había iniciado el descenso, pero conocimiento por parte de quién o qué, porque acorde a la información que han dado las personas que se juntaron con ella en la cima, es que ella se quedó, que ella quiso quedarse a contemplar la naturaleza. O sea, ¿basado en qué puedes decir que tienes conocimiento que inició el descenso? Y ok, tenemos que tus amigos como tal no llegaron, o si prefieres manejar la otra versión de que ya sabías que no iban a llegar y que aún así decidiste iniciar el ascenso. Ok, y suponiendo que te hagas unas 3 o 4 horas en bajar, asumiendo que realmente él tuvo conocimiento de que iniciara el descenso, sería como que, oye, pero a ver, ¿a qué hora vas a estar allá abajo entonces? Suponiendo que ya no les conviniera manejar la versión de que a las 7 de la tarde o de la noche aún estaba arriba, sino que ya le recorrieran ahora a las 4 o a las 5 de la tarde, y que fuera como que, a ver, o sea que si todo sale bien, a las 8 o 9 estarías abajo, en medio de la nada. Y sí, supongo que puede salir mal, ¿verdad? Porque aunque estarías allá abajo a las 8 o 9 de la noche en medio de la nada en el Ajusco sin tus amigos, pues supongo que no hay ningún problema, ¿verdad? Ni de qué preocuparnos. Entonces aquí ya tenemos que cambiaron no solamente esa versión, pasar de que no se habían podido presentar en el momento, así como que pareciera que pues es que fue una decisión de último momento, a que apenas estaba pensando en ir, la que se manejó primero, que estaba pensando en ir y que sus amigos no iban a poder. Entonces sí, aquí es donde yo digo que surgirían esas preguntas, ¿no? Porque en ese escenario donde los amigos la dejan plantada, como fue la versión que ya después se manejó, o en otra versión de que ya sabía que sus amigos no iban, y aún así decidió ir sola,
como apunta la versión original. En ambos casos tienes a una hija, ya por la tarde, en la cima, que te va a requerir de regreso 3-4 horas, y con una hija que pues no lleva ni siquiera los materiales básicos, y quién sabe si al menos lleve por lo menos una lámpara, o dependiendo de qué tanto frío haga, algo con que cubrirse, ¿no? Y bueno, si lleva la lámpara y lleva algo con que cubrirse de la lluvia, y los peligros de estar a esas horas por allá. Y entonces tenemos que si todo sale bien, estaréis como a las 8 o a las 9 de la noche, ¿no? Sí, o sea, supongo que no hay ningún problema, ¿verdad? Que podría salir mal, ni hay nada de que me tuviera que preocupar. Y es precisamente el punto que tanto hemos mencionado en otras ocasiones, que lógicamente el decir esta clase de cosas hace 2 semanas era terrible, porque la gente decía, ay, Grandmaster, ¿cómo puede decir esa clase de barbaridades? Pero si en lugar de alguno de esos personajes fuera yo, no dudo que sería lo primero que me estarían preguntando, y que un Grandmaster dijera, no, pues yo dije, ¿qué problema puede haber? ¿De qué tendré que preocuparme? Cero riesgo. Una persona de 19 años, sola, en la noche, en unos parajes más conocidos por temas de asaltos, secuestros, abusos en la Ciudad de México, que se unió a un grupo de desconocidos y que ni lleva los materiales básicos de supervivencia, pues de qué tengo que preocuparme, ¿no? Pero, como les comentaba, lógicamente hacer esa clase de comentarios, mencionar esas cosas, sí, pues definitivamente te convierte en una persona terrible, sobre todo si nos basamos en ese segmento de la población al que hemos hecho alusión en muchísimas ocasiones más. Sí, ese segmento de la población doble moral, que según conveniencia serías una persona terrible si lo cuestionas, pero según conveniencia, el terrible sería el Grandmaster si hubiera tenido una persona hacia su responsabilidad o bajo su responsabilidad y que dijera, no, o sea, pues yo ¿qué? ¿Por qué tendré que pensar que algo iba a salir mal? Y aparte, ¿qué tiene de malo de que uno cambie la versión? Total, como lo menciona su mamá en una entrevista hace unos días, como lo vimos al principio de este video, le prometieron que se la van a entregar con vida. Obviamente, para hacer esa clase de promesas es porque pues, a la persona le consta que tiene vida, no sino como demonios. Para exigir un mayor involucramiento de las autoridades en el caso, los familiares de Anamelí se manifestaron el 23 de julio pasado desde la glorieta de las y los desaparecidos hasta la Fiscalía de la Ciudad de México. Como madre uno se siente y familia desesperado porque el tiempo pasa y no sabemos nada. A más de 15 días de la desaparición de Anamelí, sus padres aseguran que las instancias locales no han sido suficientes para recorrer y analizar todas las zonas de interés en el Ajusco, por lo que piden que las autoridades federales continúen apoyándolos. También porque dicen que los recursos de inteligencia que poseen las instancias centrales podrían ser cruciales. El primer reto es que es un área inmensa, entonces recorrerla lleva muchas horas y una gran cantidad de personas, esto se tiene que coordinar, entonces no es fácil buscar a alguien en un espacio tan grande. Y bueno, también la disponibilidad, digamos, de los recursos locales pues son limitados, ¿no? Por eso que pedimos la colaboración de otras dependencias de gobierno. Quienes acompañan a los padres de Anamelí desde un principio son decenas de estudiantes jóvenes y colectivos de búsqueda capitalinos. En esta ocasión venimos 26 solidarios. Las búsquedas no se hacen si los familiares y los solidarios no meten presión. ¿Okay? Por parte de las autoridades realmente no hay como esa iniciativa de realizar una búsqueda normalmente. Mientras siguen las búsquedas en la cima y en los descensos del Ajusco, los familiares de Anamelí esperan que esta montaña sea vigilada para prevenir casos similares. Yo no sabía de tanta desaparición que había en este lugar, en el Ajusco. Este lugar es hermoso, es una montaña hermosa. Todos debemos cooperar con el tema de la seguridad para que sea un destino turístico seguro. Aquí es donde tenemos que tocar otro punto muy importante. Esa frase de yo no sabía de lo peligroso que era. Ok, en ese momento como tal la señora se encontraba en otro país, pero ella ha llevado a cabo su vida en otro país o cómo ha sido eso, o en otra zona de México, porque así como por ejemplo los de Michoacán pueden decir, oye no, pero pues definitivamente en esa parte sí está peligroso. Quizás uno que no es de ese lugar pueda decir, pues para mí todo Michoacán es peligroso, ¿no? Por poner un ejemplo. Y habrá quien diga, no, a ver, espérate, aquí no es peligroso, donde sí es peligroso es en esa parte. O de Guerrero, por poner un ejemplo, ¿no? Que diga un Grandmaster Gorila, pues es que Guerrero es peligroso. Y que la gente de allá diga, no, o sea, sí hay zonas que son peligrosas, pero por ejemplo aquí donde yo estoy, pues no es peligroso. Es de lo más tranquilo que pueda haber. Ya si te vas por allá, sí es peligroso. O igual alguien de Nuevo León me puede decir, ¿no? Obviamente, pues aquí en esa zona no es peligroso, como todos sí llegan a ocurrir ciertas cosas, pero así que digamos que peligroso no. Ya si te vas por allá, por donde es el motel Nueva Castilla, donde surgió el caso de Devani Escobar, sí. Y aquí, en este caso, al igual nosotros, sabemos de los lugares que hay, de las zonas. Y sí, lógicamente habrá zonas que digas, yo ni siquiera sabía que eran peligrosas, pero créanme que este lugar, y asociarlo con estar ahí a las 7, a las 8, a las 9, 10 de la noche, es complicado que alguien se imagine que no vaya a ser peligroso, ¿saben? Y es que esto no es un secreto, no es un parque recién descubierto, es desde hace décadas
décadas una zona roja por excelencia. Porque, por ejemplo, cuando piensas en la carretera Picacho a Jusco, de noche, no piensas en un paseo por el campo, piensas en la definición de estar entrando en la boca del lobo. Al igual como, por ejemplo, si tú me hablaras de la autopista Arco Norte para los traileros, aunque pues yo no soy trailero ni vivo por esa zona, pero sí es algo que sabes, o sea, es algo que entiendes del peligro que hay. O si me hablas de la México Querétaro, igual, y el peligro para los traileros o para la gente que toma transporte público y viaja por la México Querétaro, la México Pachuca. ¿Por qué? Pues si de por sí dentro está peligroso, ahora en las partes de las autopistas, de los límites, se pone mucho más interesante el asunto. Y más si hablamos de un lugar que está en medio de la nada, sin electricidad, una carretera solitaria, con una reputación histórica y bien documentada de ser un tiradero de cuerpos y una zona de operación para la delincuencia. Decir que no sabías es como vivir en la costa y decir que no sabías que el mar tiene olas, o decir que construiste tu casa bien pegadito al mar porque pues no sabías que iba a subir la marea. Ahora, este argumento vamos a suponer que lo podríamos dar por válido y decir, bueno, pues es que posiblemente ella no vive aquí, ella no es de la zona, ¿cómo iba a sospechar? ¿Qué podría salir mal en medio del bosque? Bueno, pero este argumento, ¿saben? Se pone muy interesante cuando consideramos otro dato que se ha manejado, y es que Anameli ya había ascendido el Ajusco en una o dos ocasiones atrás. Y si pensamos esto, no estamos hablando como tal de la primera vez que conocer el Ajusco, sino que era un lugar que en otras ocasiones ya había visitado y que ya había ascendido, ¿no? Según los mismos testimonios que se dan. Y si ella ya lo conocía, pues ahí es donde tendrían que surgir las otras preguntas. Bueno, y en esas conversaciones con sus padres, ¿qué era lo que le comentaba acerca de ese lugar? No, en caso de que ellos estuvieran 100% cerrados de ojos y que no tuvieran ni la menor idea. Pero ¿qué era lo que le comentaba? Y aquí es donde el tema se pone más interesante aún, porque podrán decir, pues es que no tenía que comentar nada. ¿Por qué? Porque era mayor de edad. Pero al estar hablando de dos ocasiones que ya había ascendido, o sea, ¿qué tal si entonces la primera de ellas ni siquiera fue cuando ya era mayor de edad? ¿Qué tal si era siendo menor de edad? Y que también la respuesta fuera como que, pues sí, ¿y eso qué? Entonces sí, es que definitivamente surgirán muchas preguntas en automático. Porque ¿cómo pensaba regresar en transporte público a las 9, 10 de la noche y llegar a su destino? ¿A qué hora? Y esas son las preguntas que no se han hecho, ¿verdad? Si ya conoces el lugar, sabes cómo es la bajada y sabes cómo es la carretera en la noche, porque tu hija ya ha ido en ocasiones anteriores ahí, pues ya mínimo como de cortesía, ¿no? Ya no pongamos el ejemplo de qué harían como personas que están a cargo de alguien de 19 años, no, ya como cortesía, ¿no? Como una doña pelos común y corriente que simplemente tiene comunicación con su comadre y le dice, mira comadre, siempre sí vine, solamente que pues tengo dos versiones, una en la que mis amigas no pudieron llegar o mi grupo de amigos no pudo y pues yo me subí con otros, o bien la otra versión en la que simplemente me dejaron plantada aquí y pues yo estando aquí pues ya me subí, que tú dijeras, no, pues sí están bien bonitas, pero ya, o sea, simplemente como cortesía, ¿no? A lo mejor hasta una plática así entre doña Pelos, la que vende los tamales, y doña Pancracia, la que vende las gorditas, será como que, oye comadre, ¿y cómo te vas a regresar, ¿Llevaste coche o a poco a las 8 o a las 9 de la noche que te vas a parar en medio de la carretera oscura a esperar un transporte público? O mejor dicho, caminar a donde pasa el camión o cómo. Pero bueno, entonces, si esto lo sumamos con el tema principal, ¿no? Que quizás tenga mucho que ver la tranquilidad de los padres con esa frase que dice la mamá, de que le prometieron que se la van a entregar con vida. Y supongo que para sacarlo en ese momento es porque quien se lo prometió, pues es un funcionario público o alguien que le consta que está con vida, ¿no? Sino como demonios le prometes entregarle con vida a alguien que pues no sabe si tiene vida o no. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Como les había comentado, en unos siguientes videos estaremos analizando detalladamente algunos comentarios, algunas historias que me han hecho favor de escribirme en cada uno de los videos. Solamente quería hacer una pequeña actualización de este caso, cómo va, hasta hoy que estamos a 29 de julio del año 2025. Esto es lo que se ha mencionado, ya después estaremos analizando algunas otras teorías que me han hecho saber, las cuales, como siempre lo he dicho, se los agradezco bastante porque la única razón por la que los Master Análisis llegan a tener este nivel, el nivel más elevado de YouTube, es precisamente por todas las contribuciones que hacen, todas las contribuciones que me permiten analizar desde diferentes puntos de vista, lógicamente sus interacciones, el hecho de que comparten el video, de que le den esa señal a YouTube de que vale la pena escuchar esto, disfrutarlo una y otra vez, suscribirse si no lo han hecho, dejar su me gusta, dejar sus comentarios
comentarios. Haré un video específicamente leyendo los comentarios que me han dejado, sus historias, sus opiniones. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran. Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Sea seguro, en donde quien quiera que entre salga bien, salga a salvo, que haya cámaras y que haya mecanismos de seguridad inmediata para que todo el mundo pueda venir. Colectivos de búsqueda locales enfocan sus esfuerzos en el Ajusco al ser una zona de constantes hallazgos relacionados con desapariciones. En este punto, rodeado por la carretera México-Cuernavaca, concurren la capital, el Estado de México y Morelos. También coincide con el perímetro en el que desapareció Pamela Gallardo en el 2017. Arturo de la Sancha, Noticias N+.